Logra cuando se interpreta el marco legal donde se encuentran consagrados nuestros derechos de organización para defender los derechos, los intereses nuestros y de nuestras familias, Tony. Queremos seguir teniendo una unión ganadera del sector social de avanzada, que no se enquilose en las mismas prácticas, las mismas formas de hacer las cosas y seguir enlodazados en el mismo espacio. Tenemos que tener ese coraje, esa decisión, ese compromiso social con los más pobres de Durango, Tony, generando no politiquerías, generando e interpretando la ley para constituirnos en estas figuras jurídicas, económicas, que sean nuestro instrumento de lucha y nuestra herramienta para exigir los derechos que nos asisten y que lamentablemente pues a los más pobres de los pobres del campo siempre se nos relegan. A mí me preocupa mucho cuando escucho a las instituciones o al gobierno decir que hoy el campo le ha aportado hasta el 8% al crecimiento del país en su Producto Interno Bruto. Sí, pero son unos cuantos, Tony. Son los industriales de la producción del campo. Son los empresarios y son los que se dedican a la producción de la comercialización. Pero los miles y millones de productores mexicanos que se dedican a producir para subsistir ellos y sus familias, pues seguimos siendo millones y millones de mexicanos, Tony, donde hay pobreza, donde hay rezago, donde hay miseria, donde se generan los espacios de corrupción en contra del bienestar de los más pobres. Para darles un ejemplo, en México, en el campo, está habitado aproximadamente por 25 millones de mexicanos. Existen 32,015 unidades de producción entre ejidos y comunidades y pequeñas propiedades. Ahí en esos espacios, aproximadamente 5,5 millones de gente del campo son los que producen los alimentos para las mesas de las familias mexicanas. Esos son los ejidatarios, esos son los comuneros, que con muchas circunstancias de carencias le garantizan a las familias de México su alimentación diaria. Yo pregunto, ¿qué sucedería en un país cuando no es autosuficiente en la generación de sus alimentos? ¿Qué sucedería? Yo pregunto, ¿qué sucedería en un país cuando no se le da al productor las herramientas, los apoyos, los subsidios necesarios para generar la autosuficiencia alimentaria que requiere nuestro país? A mí me preocupa mucho que año con año los apoyos al campo son millonarios. Y ahí está la historia y ahí están las estadísticas. Año con año al campo se le incrementan sustanciosamente los apoyos. Pero también me pregunto, ¿por qué pues en el campo se incrementa la pobreza también? ¿Por qué hoy el campo está más desprotegido? ¿Por qué hoy el campo es menos rentable? Y llego a la conclusión que mientras no erradiquemos del campo mexicano la corrupción, el avasallamiento, el atropellamiento, el aprovechamiento hacia las familias del medio rural, esto no va a funcionar. Podemos destinarle miles y millones de dinero al campo mexicano, pero mientras no llegue realmente a los campesinos ese recurso, mientras se quede en los bolsillos de funcionarios, de intermediarios, no vamos a lograr un campo productivo. El gobierno hoy en día requiere urgentemente actualizar las políticas públicas destinadas al campo para garantizar la productividad.
Hay que capitalizar el campo, hay que tecnificar el campo, hay que darle asistencia técnica al campo para hacerlo productivo. El universo ganadero de Durango, Óscar, la Unión Ganadera, ¿qué fuerza representa? El 80% del hato ganadero. Tenemos aproximadamente 1.300.000 cabezas de ganado. El 80% del hato ganadero en Durango lo representa el sector social. Yo estoy muy contento, estoy muy emocionado. Aquí está la fuerza, aquí está la presencia de ese sector social que produce el bienestar de las familias duranguenses, llevándole a las familias sus alimentos hasta las mesas de sus hijos. ¿Ese porcentaje le representa algo parecido a apoyo por parte del gobierno? Claro que no. Esa es nuestra exigencia, eso habremos de platicar. Yo reconozco, y hay que decirlo, reconozco el apoyo, las consideraciones que hemos tenido del señor gobernador José Rosa Saizpuro, porque hemos logrado avanzar en muy pocos meses, hemos logrado avanzar de manera muy considerable en la fortaleza y en la consolidación de nuestra organización, y así lo habré de señalar, y así habremos de decir los argumentos, el por qué nuestro reconocimiento al señor gobernador.